Jorge, hablemos de qué diablos hizo el INE en este primer intento de los frentes políticos de tener elecciones primarias para elegir a sus candidatos. A ver, lo primero que yo noto que se convirtió en la Inquisición contra los nombres exactos. No se pudo llamar a las elecciones internas así, elecciones internas, y tampoco se le pudo decir a los candidatos, prohibido. Se les tuvo que decir algo así como contendiente para ser coordinador del frente, sí, tal o cual. Nadie nos lo aprendimos. Nadie, ni ellos, ¿eh? Sí. Y el INE se volvió eso, el instituto para normalizar el eufemismo. ¿Qué piensas? Yo creo que en conjunto la clase política nos quedó debiendo de lo que era una intención muy favorable, muy interesante, y es que por vez primera en la historia de México, que los candidatos de los partidos, en particular en este caso Morena, que fue el que lanzó la idea, fuesen elegidos no por las cúpulas, como normalmente se hacía, sí, a veces disfrazado de un Consejo Nacional de Delegados de toda la República, pero que en realidad simplemente acreditaban la decisión tomada tras bambalinas por las dirigencias de los partidos, sí, para decidir quiénes eran los candidatos a gobernarnos. Y entonces uno ya acababa siendo rehén en la boleta de dos caritas o dos nombres que habían sido definidas de antemano por estas dirigencias. Entonces la idea sí es muy buena. Bueno, pero la reglamentación del INE, tú explícame lo de los nombres, prohibir los nombres exactos. ¿Para qué? Bueno, aquí se cruzan, yo diría, una buena intención con otras que se le fueron adheriendo y que, por otro lado, el esquema no estaba preparada para la manera en que sucedió. Sí. ¿A qué me refiero? Honestamente, tiene mucho que ver con el hecho de que Morena decidiera anticipar el calendario electoral. López Obrador dijo, ¿cómo que la ley es la ley? Yo me voy derecho. López Obrador, que es el impulsor de esta muy buena idea, es decir, que sean las bases a través de consultas populares las que decidan a los precandidatos, a su vez también a la postre acabó dificultando por una buena intención de decir, hagámoslo cuanto antes. Sí, pues ya. Y esto hizo que se adelantara a los calendarios prefijados por el INE. Y al adelantarse a los candidatos, al calendario, las campañas tuvieron que correr en tiempos no legales para ser considerados por la ley electoral. Claro. Y en ese sentido era ilegal presentarse como un aspirante formal a una candidatura a gobernar algo. Jorge, pero ¿no crees que el INE se sentó en sus reales y dijo, y ahora jodo a los electores, porque a quien nos jodió fue a los electores, al ser inamovible? No debieron haber dicho, bueno, esto ya está pasando, entonces vamos a sentarnos, son muchos, ¿no? Los que están allí en el INE debatiendo y hay mentes preclaras allí, sí, a decir, bueno, que sí puedan ser llamadas elecciones internas, que sí puedan ser llamados candidatos. Yo creo que les faltaron los reflejos y les sobró... No, sin duda. Y les sobró beligerancia con el presidente. Yo creo que aquí honestamente yo sí creo que son responsabilidades compartidas. Sí. Al INE le faltó flexibilidad. López Obrador consideró que era conveniente tener cuanto antes, sobre todo los candidatos a la presidencia, que es lo que jalonea todo este proceso, al que se mete también la oposición. Y esto tuvo consecuencias muy importantes. Por ejemplo, que al no poder debatir programas, es decir, los candidatos primero no podían llamarse candidatos. Vamos por partes, porque sí es bien interesante. Prohibir en una elección interna los debates, exacto, está cañón. O sea, ya es surrealista. Puedes jugar tenis, pero te quito la pelota. Exactamente. Entonces, tú aspiras a que te nombre el pueblo, o en un sondeo, el candidato para gobernar, pero no puedes decir cómo vas a gobernar. Exacto. Con lo cual, entonces, es un torneo de rostros y de nombres, de recordación de nombre. No hay debates entre los precandidatos para que no haya golpeteos políticos, con lo cual no puedes... Eso fue en Morena, porque fue en Morena, el frente, ¿cómo se llama? Porque también los frentes, ¿cómo se llama el frente de Morena? El Frente Amplio por México. Pues muy buena memoria, porque nadie le llama así. El frente de la oposición se llama Frente Amplio por México.
El de Morena, en efecto, veto a saber. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, el Frente, de otra manera llamado, que es Morena, y otros partidos pequeños, prohibió los debates porque el opositor no, sí los permitió. Prohibió los debates, pero además la ley prohibía plantear o anticipar propuestas de cómo podrías gobernarse. Entonces, ¿de qué se trataba esta precampaña? Bueno, tú dime de qué se trató. De lucir bardas y espectaculares y gastar dinero en redes sociales, con lo cual se convierte, como digo, en un torneo de recordación de nombres. Oye, y de desplegar biografías y sonrisas encantadoras. O sea, ¿qué sabemos? Porque no puede, son campañas sin contenido. Sin contenido. Simplemente de imagen, que entonces, es terrible. ¿Qué esperaba el INE y los partidos? Que ahorita ya entramos en la descripción de cómo fueron y ya incluimos a los partidos. Que la gente votara, ¿por qué? Por simpatía a personas. Por popularidades. Ahora, popularidades de desconocidos. Porque cuando se hagan los sondeos, particularmente en las entidades federativas, sí, cuando se están haciendo los sondeos en entidades federativas, sí, en donde a la gente se le presentan 6 o 7 nombres, de los cuales 3 o 4 nunca ha oído hablar, pues ¿por quién va a decidir cuando en la puerta te están tocando y te dicen, de estos, quién considera que debe ser el candidato? Pues por el que vieron su nombre más seguido. Exactamente. O si son mala onda, por el que no vieron nunca el nombre, porque también hay los electores mala onda, que dicen, todos, ninguno me gusta, exacto, y voy a votar por el que no conozco. Entonces, me parece que es un muy buen ejercicio el que se ha intentado, que nos queda a deber por muchas razones. Mira, otra es el hecho de que al ser un sondeo, al ser una encuesta, va a considerar a personas que no irían a una urna a votar. ¿Por qué? Porque los niveles de abstención en nuestro país rondan alrededor del 50%, 40, 55, 48, etc. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la población, grosso modo, no va a las urnas. La mayor parte de esto por razones que tienen que ver con despolitización, por falta de interés, etc. Pero en una encuesta participan incluso esos a los que no les interesa. La probabilidad de que sepan nombres, decir, no, este me conviene por esto o por aquello, además donde no hubo debates, exacto, ni exposición de ideas, ¿qué termina siendo? Termina siendo simplemente un concurso, un torneo de recordación de nombre. El único que me suena es este, porque en mis redes sociales me llegó algo. Bueno, pues sí, no, si los abstencionistas hubieran puesto candidatos, hubieran barrido. Exacto, exacto. Entonces sí es muy preocupante, y con esto, Sabina, no se trata de dar marcha atrás y regresar hacia a adelante, lo que teníamos antes. O sea, pero creo que los ciudadanos tenemos que decir así no. O sea, tienen ustedes que hacer su trabajo. O sea, mediar en lo electoral. Pero sigamos describiendo, porque creo que es muy interesante lo que faltó. Todo esto que describes le dio un inmenso poder a los medios. Pues sí, es cierto, porque cuando se trata de un torneo, una competencia de popularidad, no de contenidos, de lo que se trata es de hacer ruido y de propaganda. No de planteamientos políticos, pues. Así de propaganda en el peor de los sentidos, es decir, los candidatos como productos mercadológicos. Y si bien es cierto que en todas las campañas electorales en el mundo, en buena medida es así, al menos hay una parte que tiene que ver con propuestas concretas, es decir, hago a mi candidato atractivo a partir de lo que te está proponiendo para ser tu gobernante. Acá los excluimos con este esquema de esa responsabilidad y de simplemente vender caritas. Los niños ricos que no tienen que pasar el examen en las prepas privadas porque sus papás dan dinero a la institución. Digo, finalmente el ambiente que se creó es esto, que parecían campañas, pero no lo fueron del todo. Escribiste también que todo esto derivó a una competencia de cuánto dinero gastó cada contendiente y sus cortejos, por cierto, no declarados. ¿Quiénes ponen dinero en cada campaña? Porque todo esto que vimos cuesta dinero y mucho.
Háblame de uno de los elementos que más cuestan y más costaron en estas campañas, los asesores. Los asesores que dirigen los cuartos de guerra y de estos señores y señoras. ¿Quiénes son? Es que justamente ese es parte del problema del INE, que en una especie de excesiva intervención supuestamente para evitar irregularidades, terminan construyendo un esquema tan difícil de resolver que convierten a todos en delincuentes. ¿A qué me refiero? Un poco la metáfora de las carreteras en los caminos en México, que nos encontramos letreros en las carreteras que parece datar de hace 30 años, que establecen límites de velocidad a 50 o 60 kilómetros por hora, que son prácticamente imposibles de cumplir. Es más, hasta riesgoso es circular a velocidades tan lentas en una carretera. Pero te paran. Pero si los rebasan, te paran. Sí, porque te convierte en delincuente aunque no lo quieras ser, sea, ¿no? Esta era la manera priista, ¿no? Que se decía, se ponen leyes para que tengas que sobornar al poder. Y era el complemento del salario del policial que no le podías pagar un salario digno, ¿no? Acá de alguna manera se ha trasladado esto y se han puesto topes financieros de campaña que si los cumplirías, te convierten en un perdedor. Porque al final, y hay que hablar en plata pura, aquí si son torneos de reconocimiento de nombre, evidentemente necesitas mucho despliegue, mucha exposición. Ahorita llegamos a los asesores y eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero y además en Morena le agregaron una regla que que no deberían ir a la prensa. ¿Cómo le llamaron? Otro eufemismo. A la prensa de derecha, le llamaron, no sé cómo le llamaron, pero era la prensa comercial. Regla que todos violaron. Absolutamente, porque si no perdían. Entonces, claro. Ese tipo de límites hace que entonces tengas que hacer, pues en lo oscurito, es decir, si te dicen que son 3 millones de pesos el límite para una campaña federal, presidencial, que va a definir muy probablemente al próximo mandatario los siguientes 6 años, pues es evidente que si no hay una violación de este tope, no hay posibilidades de que en Tabasco, en Coahuila o en Matamoros sepan quién eres. Claro. Necesitas moverlo. Entonces, de alguna manera, veladamente fue una competencia a ver quién transaba más. ¿Quién jalaba más recursos sin ser cachado, sin ser sorprendido? Con lo cual hace todo vergonzante. En lugar de decir, una campaña presidencial razonable, transparente, sana, cuesta realistamente. Sí, porque les dieron además como 8 millones de pesos. Y entonces te permite a ti construir donantes y transparentarlos en la ley y decir, estos me están apoyando. Es que esto es algo que tiene que suceder, ¿no? Esta transparencia de los donantes. Como no es así, tiene que hacerse en lo oscurito y entonces ahí se presta para todo tipo de arreglos vergonzantes. Ahora, uno de los incidentes más divertidos es el deslinde de los candidatos y candidatas de los espectaculares, ¿no? Sí. Los que viajamos por carretera en México vemos que, bueno, ya no caben más espectaculares, ¿no? Es más, de candidatos que no sabemos ni a qué contienden. Porque con esto del reconocimiento del nombre, nada más ponen el nombre y la foto y no dicen a qué contienden. Y entonces, esto que fue prohibido por el INE, los espectaculares, provocó que todos los candidatos se deslindaran de sus propios espectaculares, ¿no? Adán Augusto, sí. Harfuch, Clara, Xochitl, Claudia, Ebrard, todos diciendo, pues no sé quién los pone, ellos son unos amigos, algunos decían eso, y otros de plano decían, no los conozco y además ya les dije que no los pongan. Claro, pero ellos insisten, ¿no? Claro, el tema ya para los ciudadanos es qué compromisos se adquieren en el momento en que hay empresarios que no se caracterizan precisamente por sus donaciones generosas, y de algunos uno podría decir, bueno, hay una empatía ideológica, pero la realidad nos lleva a pensar que la mayor parte de estas donaciones tienen que ver, obviamente, con un cálculo
empresarial, económico, de lo que podría venir de recompensa posteriormente. Claro, y eso es muy delicado. yo te he ¿no? puesto y si ganas tú me pagas. Pues son los arreglos que presuntamente uno pensaría están ahí construidas. Y luego entramos a estos surrealismos, Sabina, nos enteramos de que existen una cantidad de revistas tan prósperas que son capaces, que no sabíamos que no tienen edición, pero... Exacto, tan prósperas porque el recurso ha sido, la trampa ha sido, no, yo revista, estoy anunciando la portada de mi revista, una revista que no sabíamos que existía. Exacto, o que no existe. Sucedió que llevaba en la portada y solo a determinado candidato. Así es. Y entonces la revista Imagen, que no sabíamos que existía, insisto, de repente entrevistó a determinado candidato y entonces, ¿por qué no? Ella está haciendo publicidad a la revista, tapizando de la carretera de espectaculares, de carteles con justamente ese candidato. Entonces el candidato dice, pregunten a la revista, sí, yo no sé. No los conozco, ¿no? Ya les dije que lo quiten, pero además no los quitaban, no se los pedían. Sí, yo creo que hay que erradicar esto, los eufemismos y la simulación, si queremos realmente ensanchar la democracia mexicana. Yo te pido que hablemos más cuidadosamente del Frente Opositor y del Frente Amplio y sus respectivos pánicos al demos. Pero en el siguiente bloque, por favor. Muy bien. Mira, te pongo el caso de Morelos. Entonces, hace 6 años se dice, bueno, hay pocas posibilidades en Morelos. Si se va en alianza con este personaje futbolero, Cuauhtémoc Blanco, vamos a ganar. Pues sí, y ganaron. Se gana Morelos y se pierde en términos de gobernabilidad, en términos de capacidad. Ahora sí que lo pagaron los morelenses. Exactamente. Los gobernaron a patadas. Entonces uno diría, ese es el costo para simplemente poner un membrete de Morena o de un aliado de Morena. No se vale, ¿no? No se vale. Ahí es donde digo, es una cuestión en última instancia también ética y moral. Ok, se va a ganar la Ciudad de México. ¿A qué costo se va a ganar la Ciudad de México? Jorge, como decíamos, el Frente Opositor inventó una elección interna que incluía debates, entrevistas especiales, votaciones intermedias, acumulación de firmas, cientos de miles de firmas, sucesivos descartes de candidatos, algo tan sofisticado que ni ellos lo entendieron al final de cuentas. Pero más relevante, al 15 para las 12, de que lograran tener a su candidato electo, les entró los nervios, se les chamusqueó el agua y entonces el jeque del Frente Opositor intervino y le levantó la mano a su reina, ¿no? A Xóchitl. Exacto. Claudio X le levantó la mano a Xóchitl. ¿Qué crees que pasó allí? Yo creo que se quedaron las expectativas, los deseos democráticos, no resistieron la inseguridad que les dio la realidad. Es decir, las intenciones eran, bueno, si Morena lo está haciendo, esto de una consulta, no nos podemos quedar atrás, sí. Hay que presumir que somos tan o más democráticos que ellos, entonces vamos a someter las internas, es decir, la elección del candidato presidencial, primero dentro de cada partido, digamos, y luego ya la buena, en consultas populares, ¿no? Y como sabemos, apostaron el PAN y dentro del Frente apostó a que la candidata natural de toda la oposición tenía que ser la candidata panista. Y sobre esa lógica se operó. Sin embargo, surgió en el PRI una candidatura inesperada en la figura de Beatriz Paredes, que representaba a este PRI más asistencial de la primera época, digamos, claro, a contrapelo de esta cara tecnocrática del PRI que ya está tan deslegitimada,
Y de repente empezó a mover las aguas. ¿Pero por qué no lo permitieron? Te hago una pregunta más directa. ¿Crees que Beatriz, que sí estaba empezando a subir y si hubiera durado 2 semanas más la contienda, igual rebasaba a Xochitl? ¿Crees que ella hubiera tenido más arrastre con el demos, con el pueblo? Entramos en un terreno especulativo, pero Pues sí. digamos lo suficiente como para en efecto poner muy nerviosos a las dirigencias populares, ¿no? Que habían dicho, ya no va a ser una decisión popular, ahora va a ser lo que digan los sondeos. Pero ahí te muestra la simulación, la hipocresía. Es decir, vamos a consultar al demos. Pero si el demos opina distinto a nosotros, ya no queremos consultarlo. Exactamente. Hay un problema porque ¿qué pasó? de raíz Recordemos importante. que hubo un debate. Primero, que inesperadamente lo de Beatriz Paredes comenzó a mover aguas abajo. Las que describes. Exacto. Y luego, segundo, que en los debates porque ellos sí dijeron, nosotros somos más democráticos que Morena, nosotros sí vamos a tener debates entre los contendientes. El problema es que se les revirtió el tema porque Beatriz Paredes le puso una bailada a Xochitl Gálvez que la hizo ver muy mal frente a las sonrisitas y la pose artificiosa y las malas palabras. De repente Beatriz Paredes empezó a hacer contenidos reales con más sustancia presidencial que la otra no podía mostrar y salió muy mal parada, con lo cual en el momento en que empieza la encuesta, que iba a durar 10 días para al final tener el resultado, de repente se dieron cuenta que había un alto riesgo de que la perdiera la candidata preferida por esas cúpulas. De tal manera que, el Kratos, como todos sabemos, abortó al demos. Alito por parte del PRI le tocó hacer el trabajo sucio y salir a decir que los datos no lo favorecían, habiendo empezado la encuesta horas antes, y que entonces retiraba a su candidato en un acto de nobleza y de sacrificio político. Un verdadero ridículo, porque al final, en plata pura, la oposición renunció a las propias bases de la convocatoria para elegir a su candidato porque ponía en riesgo a el designado por estas cúpulas, ¿no? Sí es muy grave que el Kratos le tenga tanto miedo al demos, ¿no? Absolutamente. Esto transparentó algo que yo considero muy grave en nuestra democracia, que las cúpulas no sueltan el poder a la gente. Tienen una enorme desconfianza a la gente, que creen que la gente no sabe por qué vota. Yo creo que la gente es la más sabia respecto a sus necesidades cotidianas y concretas, y tienen derecho a votar por los candidatos que les ofrecen soluciones a eso, a sus necesidades concretas y cotidianas. Y esto es lo que están impidiendo las cúpulas del poder, en ambos partidos, por cierto. Absolutamente, y uno podría especular... Frentes, perdón. En los frentes, en efecto. Alguien podría decir, bueno, los astros se alinearon en el lado de Morena porque la supuesta favorita de muchas corrientes obradoristas era también la favorita en las encuestas, cosa que tampoco hay un misterio. Si el 60% o más de la población aprueba a López Obrador, pues no tiene ningún misterio que el grueso de la población, o la mayoría de la población, se incline en esas encuestas en favor de aquella que se ve identificada o la más apreciada por estas corrientes obradoristas. Ahora, auméntale, ¿no?, que el segundo contendiente, Marcelo Ebrard, sus asesores, estos de los cuartos de guerra, se equivocaron de principio a fin. Lo llevaron con la prensa de derecha y lo llevaron, bueno, haciendo caso de los reglamentos, a que bailara el baile del payaso y que cocinara y que saliera en TikTok besando a su esposa, pero eso no gustó al electorado de la izquierda. Absolutamente, y además, bueno, sobre todo ya era un cuesta arriba que todo mundo vimos,
En términos de las encuestas durante año y medio fueron absolutamente sistemáticas, de manera casi universal, incluyendo las casas encuestadoras ajenas o críticas del obradorismo, que daban por sentado una diferencia categórica y sustancial en favor de Sheinbaum. Lo vimos todos, salvo Marcelo Ebrard y el cortejo que le hizo quizá creer otra cosa, o él habría pensado que había un compromiso político de parte de Morena o del presidente con él. Que se la debía el presidente. Que se la debía, que le hizo, digamos, le provocó tal arrebato capaz de contradecir los números que eran evidentes para todos, incluso la encuestadora que Marcelo Ebrard propuso para el proceso interno, arrojó el mismo resultado al final, dándole una ventaja de 13 puntos a Claudia. No se trató de algo, un empate técnico o algo que pudiera hacer sospechoso el procedimiento, digamos. Entonces sí, se trató más bien pues de un arrebato político con temas que tienen que ver con otra cosa. Jorge, y esto de campañas de 21 días, por razones extrademocráticas, se acortaron las campañas de los contendientes para la candidatura de Morena en 9 entidades. 21 días. ¿Qué se puede hacer en 21 días? Eso me parece a mí es el típico caso pues de una buena intención con otra buena intención política que acaba entrando en contradicción, porque en efecto tardó mucho el partido en definir los precandidatos para que estos pudieran moverse. De hecho, Sabina, sucede algo terrible, y es aquellos que violaron el acuerdo moral que tenían de no moverse hasta que el partido Morena definiera estos son los precandidatos, ahora sí ya pueden. Aquellos que violaron y que peinaron las carreteras y los muros de las ciudades con sus fotos pasándose de listos, esos son los que ganaron terreno. O sea, los tramposos, se premia la trampa. Es que al poner reglas imposibles, se premia la trampa. Y estamos en un México que conocemos muy bien, ese que ponía leyes para violarse. Así es. Entonces, aquellos que llegaron a la candidatura con una propuesta interesante por su trayectoria, por lo que habían hecho. Como Clara Brugada. Como Clara, que querían decir, miren, yo hice esto por esta delegación donde vive la 1/4 de la población. Y mi idea es hacer esto primero no podían porque era ilegal. Y segundo, tuvieron 2 semanas para poder hacer ese trabajo precariamente. Y esto se repitió en las 9 entidades. Entonces, otra vez, llegamos a lo mismo. ¿Quién ganó? El Gandaya. El Vival. El Vival, que desde hace 3 meses venía ocupando bardas, violando las propias normas del partido. Entonces, yo lo vería más bien como una lección a aprender. Cuando dices las cúpulas no están dispuestas a aceptar el demos, la voluntad popular, yo pensaría que es cierto, esta primera prueba salimos reprobados en muchos sentidos, pero ya no hay marcha atrás. Lo que hay que asegurar es que en las siguientes elecciones se cumpla realmente esta apuesta de intención democrática de ampliar la elección de nuestros... Que el mismo INE se relaje, que se acuerde para qué fue fundado. Fue fundado para promover la democracia, es decir, que el demos decida. No fue fundado para acotar al demos. Y además casi como intervenciones caprichosas. No hemos hablado del asunto de paridad de género. Sí. Que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Es decir, teóricamente, las mujeres representan la mitad de la población en este país. Tiene un sentido justiciero, mínimo y lógico, además, que las autoridades también reflejen esa composición demográfica, por supuesto, ¿no? Dicho lo anterior, meterse unos días antes de estos procesos internos, cuando los partidos ya lanzaron sus convocatorias. Debió haber sido al revés, o sea, primero tenía que haber sido, en la Ciudad de México va a ser una mujer o un hombre, entonces uno sabe por quién vota en la encuesta. Exacto. ¿Qué hicieron los partidos? Los partidos dijeron, ya traían ese principio, los partidos dijeron, a ver, nosotros vamos a ir en cada entidad
con un número de precandidatos, mujeres y hombres, que sea más o menos igualitario, Pues sí. digamos, para que la gente pueda escoger. Lo que los partidos no habían hecho era llegar a la conclusión de los 9 resultados, la mitad o más, o 5, deben ser mujeres. No lo metieron en sus convocatorias, Así es. con lo cual los metieron a una especie de entrampamiento legal. Por un lado, bases legales, de decir, el que gane en la encuesta va a ser el candidato, y por otro lado, un mandamiento ex post sobre este principio que dice, no te engañes, 5 hayan ganado o no, tienen que ser mujeres, con lo cual sí hay un entrampamiento jurídico y la contraposición de 2 valores igualmente atendibles. Sí. 1, el respeto a la voluntad popular que definió que esta persona ganara, y 2, que es más importante a esa decisión popular el principio de la paridad de género. Y yo no estoy optando por una u otra. Se pudo haber hecho esto perfectamente Sí, se pudo. atendible si el INE hubiese dicho hace 5 meses, hace 4 meses, oigan partidos, este va a ser el criterio, y entonces ellos encuentran cómo introducir en sus bases, en su convocatoria, una manera de satisfacer este criterio sin arruinar el otro. Claro, es que el INE se convirtió en la improvisación nacional ejemplar. O sea, muchas cosas improvisadas que están haciendo eclosión en todas estas campañas. Vamos a revisar las reglas de Morena. A ver, ¿qué te parece? Puede ser candidato de un partido de izquierda alguien que no sabe nada de izquierda o que no sabe nada del partido. Después me dices qué piensas. Puede ser candidato alguien que no ha militado en el partido y que nunca ha gobernado. 3, las encuestas ocurren entre personas que no son de izquierda. Es que esta es la peor. Son variopintos, claro. De manera, ya lo mencionabas, de manera que la gente de izquierda atestigua como gente de derecha, de izquierda, pero sobre todo los abstencionistas, como dicen, deciden el porvenir de su partido. Y después, otro dato que es cierto en los 2 frentes: no auscultan la biografía de sus candidatos, de forma que es la prensa en público la que empieza a mostrar todos los flancos débiles y hasta criminales de algunos candidatos. ¿Qué opinas de esta sucesión de reglas? Sí. Y además, para abonar a lo último que dices, haces a la prensa el árbitro de qué destacar de un candidato y del otro, exhibiendo los trapos sucios de esto o no, en función de agendas ideológicas y mercantiles que no están a la vista, y eso es muy, muy lamentable. Pero regresando al punto principal, de fondo, y es, por un lado, es respetable el deseo de una organización política, en este caso Morena o cualquiera, de decir, yo me atengo al sentir popular. Pero por otro lado, esto puede entrar en contradicción con otro imperativo que tiene toda organización política, de decir, yo represento estos valores, estos criterios, esta visión del mundo, esta visión de país. Jorge, pero creo que esa es la disyuntiva que tiene que volver consciente Morena. Exacto. Y que tiene que decidirse de un lado a otro. ¿Quieren ser un partido del centro, donde quepan todos, o quieren ser un partido de izquierda? Esta es la disyuntiva que se les presenta históricamente y tienen que hacer conscientemente una decisión. Y yo creo que, preguntado así, conociendo al obradorismo, la manera en que se funda este partido, etcétera, respondería en el primero de los sentidos, es decir, queremos ser una fuerza transformadora de cara a la justicia social en este país, al equilibrio, al combate a la corrupción, etcétera, etcétera. A eso no se puede renunciar. El problema es que al mismo tiempo hay el imperativo de ganar una elección y la tentación de ir por el más popular. Y no siempre la popularidad es así manejada como en términos mediáticos, corresponde a la solidez ideológica. Jorge, esto es cierto en algunos territorios donde Morena no tiene militancia abundante y no tiene cuadros ya formados que han militado en Morena. Pero no es cierto, ya no es cierto, lo era hace 10 años, no, hace 7 años, pero ya no lo es en una gran parte de las entidades. Pongamos el caso de la Ciudad de México. Lo que muestran las encuestadoras es que cualquier candidato de Morena hubiera ganado. Así es, pero al mismo tiempo
a ese argumento se contraargumenta, sí, pero este candidato es más popular, ganaría con más votos. Con más puntos. Entonces, habría gente que diría, pues es otra manera de perder la ciudad. Es decir, se gana la ciudad, pero se le pierde en términos ideológicos o en términos de la composición del partido, se le pierde de otra manera. Claro. ¿No? Es un debate muy interesante que hay que sostener y hay que hacerlo transparentemente. Así es. Y aunque en algún momento Morena tendría que decirse, ok, no me importa perder en 1 o 2 sitios o ganar con menos votos en 1 o 2 sitios, pero mantener la solidez de las premisas que nos hacen, que tienen sentido para esta fuerza política. Y puede ser ambas. O sea, puede ser, en Coahuila no tenemos un cuadro muy popular. Entonces, allí somos un partido del centro. Allí contendemos como un partido del centro que entre quien quiera. Y en la Ciudad de México no, en la Ciudad de México es el bastión de la izquierda, entonces aquí cambiamos la regla. Es que también es muy parte del patriarcado y sus reglas en la cúpula que bajan hacia millones de habitantes, tener una sola regla. Morena tiene una situación distinta en Coahuila que en la Ciudad de México. ¿Por qué no cambiar la regla? Yo diría que habría que acudir más bien a una consistencia ética. Mira, te pongo el caso de Morelos. Entonces, hace 6 años se dice, bueno, hay pocas posibilidades en Morelos, si se va en alianza con este personaje futbolero, Cuauhtémoc Blanco, vamos a ganar. Pues sí, y ganaron. Se gana Morelos y se pierde en términos de gobernabilidad, en términos de capacidad. Ahora sí que lo pagaron los morelenses. Exactamente. Los gobernaron a patadas. Entonces uno diría, ese es el costo para simplemente poner un membrete de Morena o de un aliado de Morena. No se vale, ¿no? No se vale. Ahí es donde digo, es una cuestión en última instancia también ética y moral. Ok, se va a ganar la Ciudad de México. ¿A qué costo se va a ganar la Ciudad de México? Bueno, y sí, incluido que podría desmembrarse en la Ciudad de México la izquierda. Yo creo que había 2 desafíos para la dirigencia de Morena en el caso de la Ciudad de México. Uno era, si quedaba Clara en la ciudad, el reto era cómo dentro de 7 meses en la elección federal conquistar el voto de los sectores medios. Y entonces es un desafío político, claro, de campaña, de propuesta, saludable, de construir, un desafío político. Es que es jugar a la mala, es jugar tenis, voy a tratar de encontrar la metáfora, con una pelota de béisbol. O sea, tratar de ganar a la mala. Claro que ese era el desafío de Morena en la Ciudad de México, pero por eso es la democracia. Perdimos a las clases medias. Ahora, ¿qué proyecto les vamos a ofrecer para ganarlas? No jugarlo desde la cúpula, de nuevo. Los políticos con los mercadólogos, con los dueños de las televisoras, con los dueños de los periódicos. Eso es jugar a la mala a la democracia. Ahora, está la otra parte del desafío, al margen de cómo se haya resuelto. Sí. La otra parte del desafío es decir, y la otra opción es, representa el desafío de decir, bueno, si queda que no es un elemento surgido del obradorismo, que no tiene esta introyección de los valores, la ideología, las premisas, en fin, el reto entonces es cómo, si gana la elección nacional final, cómo ganarse cómo convertirlo en un cuadro empático en el contexto del obradorismo o del gobierno presumiblemente federal de Claudia Sheinbaum, y es un desafío político. Entre estos 2 desafíos es cómo se toman las decisiones, ¿no? Tras todo esto, seguimos hablando de la desconfianza del Kratos hacia el Demos. Hablemos de qué concluimos de lo que ha sucedido después de una pausa. El hecho de que la oposición haya tenido que recurrir no a Santiago Krill o Enrique de la Madrid, que son los perfectos fifís y tecnócratas que representan su visión del mundo, y haya tenido que recurrir a una candidata que presumiblemente era más presentable para el deseo
de los votantes Sí. de alguien que haga algo sobre la pobreza, me dice mucho del éxito de López Obrador para poner frente a la opinión pública la premisa, la urgencia de que este país tiene que hacer algo sobre los pobres. Ya eso es un triunfo, o es un punto de partida distinto. Jorge, hablábamos de esta tensión entre el Kratos y el Demos, entre los poderosos y el pueblo, y que los poderosos les está costando mucho trabajo confiar en el Demos, ¿no? En el Sí. pueblo. Creo que esto se va a agudizar precisamente cuando se vaya el hombre más poderoso de este país, que es López Obrador. López Obrador se va a descansar, dice él, a su rancho de la chingada. Bueno, entonces, acá el miedo al caos va a aumentarse el lado de la gente poderosa. Así es, a mí me parece que con el retiro de López Obrador, que fue un tsunami político en este país, un fenómeno, en términos de que de alguna manera era el factotum, el elemento que explicaba prácticamente Sí. todo, al desaparecer habrá la necesidad de un reacomodo en muchos sentidos. A mí, como interesado y simpatizante en buena medida en las banderas que representa este intento de cambio de la Cuarta Transformación, me queda claro la responsabilidad que tendrá Claudia Sheinbaum. Es decir, el fundador del movimiento hace una ceremonia de entrega de bastón de mando que es mucho más que simbólica. Prácticamente el futuro de la 4T va a depender en buena medida, no solo de ella, pero sí de un liderazgo que pueda tener. De ahí que resulta preocupante la manera en que estos procesos internos de definición de candidaturas, que apenas comienza, que van a ser no solo las gubernaturas, como digo, sino también el Senado, el Congreso, etcétera, que se presta a la rebatinga de muchas cosas. Y en estos esquemas tan oscuros, en parte, como bien dices, propiciados por estos desempeños del INE tan caprichosos. Sí. Y en parte también porque las dirigencias de los partidos quedaron a medio camino entre lo que deseaban hacer y de lo que tuvieron temor de que se cumpliera. Entre lo que querían parecer y lo que realmente era. Exacto. Va a generar muchos roces, muchas tensiones. Sí, sí. Yo diría que incluso de parte del obradorismo, en más de un sentido. Yo diría que no se puede ser incondicional de un liderazgo, que hay que plantear aquello que no funciona bien porque es la única manera de corregirlo, pero al mismo tiempo tendríamos todos aquellos que simpatizan con este movimiento también cuidar de que en el proceso no acabe abollado de más ese liderazgo que en última instancia del que va a depender el futuro, el éxito o el fracaso del movimiento. Y ahí tenemos que movernos, me parece a mí, con esta sensatez política. Jorge, ¿cómo lo decides? Cuando vas a escribir un artículo, ¿cómo decides este no, este sí? Un poco por las consecuencias últimas, ¿no? Yo estoy convencido de que la incondicionalidad obstaculiza, daña a un movimiento. El pretexto de no hay que ver los trapos sucios porque le damos municiones al enemigo, lo que acaba haciendo es, no, le damos municiones al enemigo cuando hay trapos sucios y no hacemos nada al respecto. Y sobre todo cuando los dejamos salir. O sea, los dejamos correr. Sí, claro, y los dejamos sacar a candidatos que ya en la tele nos enteramos de sus flancos débiles. Es que no puede, eso es una irresponsabilidad. Así es. Incluso me parece a mí, cuando dicen, no debe haber manotazos en una fuerza política. Yo diría, a ver, cuando alguien habla, como lo hizo el presidente y después Mario Delgado, el presidente de Morena, con Cuauhtémoc Blanco, para disuadirlo para que no se lance como candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México,
A mí me parece que es absolutamente responsable en términos políticos. Oye, yo cuando vi eso, sí dije, ¿a quién le agradezco? ¿A qué ángel le agradezco? Exacto. Porque hubiera arrasado. Hubiera Cuauhtémoc arrasado. Blanco hubiera arrasado porque es un goleador. Y por Porque eso metió goles. estaría gobernando la ciudad. Pero no se trata de que nos meta goles a los capitalinos, ¿no? Sí. Entonces es absolutamente responsable Claro. por parte de una fuerza política de decir, no, aquí no vas porque no representa lo que nosotros queremos con esta ciudad, ¿no? Eso se vale. Y la izquierda tiene que decidir si es la izquierda o es el centro. Así es. Bueno, el presidente lo dijo en el Zócalo. ¿Es Mújica o, recuérdame... O es Ávila Camacho. O Ávila Camacho. Y dijo, Cárdenas se equivocó. Eligió Ávila Camacho y ahí se perdió el PRI como fuerza revolucionaria. Bueno, si el presidente tiene esta conciencia, creo que también Claudia tiene que tener la conciencia que le toca a ella pues decisiones que serán claves para el futuro. Y yo creo que la interna de la Ciudad de México sí planteó una primera fisura que Sí. nunca antes vista en este proceso en torno a Claudia Sheinbaum, que siempre ha sido vista por los círculos obradoristas como la clara carta o abanderada que representa la lealtad, la identidad, mejor dicho, con las premisas del movimiento. Sí. Y en todo este proceso de discusión sobre quién sería para la Ciudad de México, creo que se dañó esa relación. Nada que no pueda resolverse, pero sí algo que debe atenderse de cara a lo mucho que sigue. Insisto, hay que cuidar, por un lado, esta imagen de Claudia Sheinbaum en la medida en que ella representa la posibilidad de llevar a buen puerto la continuidad del movimiento, pero al mismo tiempo cuidarla no en términos incondicionales, sino de manera constructiva, haciendo, conociendo, divulgando aquello que puede hacerse mejor y aquello que un movimiento que se respeta a sí mismo no debe tragar, no debe aceptarse. Yo concuerdo totalmente. Y ahora sobre el frente opositor, pues también tienen que decidir si quieren parecer o van a ser. Tienen el partido con más estructura a nivel de tierra que tienen allí, es el PRI. Tal vez les hubiera ido mejor con Beatriz Paredes. Y tal vez Beatriz Paredes sabe más de ganar una elección. Fue presidenta del PRI, entre otras cosas. Entonces, jugar a la democracia, pero nada más cuando está de acuerdo con los mercadólogos, en mi rancho se llama engañar a la gente. Yo a estas alturas lo que pienso, Sabina, es que para los estrategas de la oposición, ya les queda claro que la carta que vivió 15 minutos de gloria, que como fue el caso de Xóchitl, cuando la burbuja esta en donde durante 10 días escenificó esta espuma, pues, que esto ya no dio para más. Muy pronto se evidenció, y en parte gracias a Beatriz Paredes, pero no solo eso, yo creo que se evidenció ella misma en la medida en que empezó a repetir esta especie de circo de soy mal hablada y dicharachera y tal, sin mayor profundidad. Se evidenció que no hay sustancia presidencial ahí, pues. Jorge, pero te agrego una dificultad que le ponen a Xóchitl. ¿Xóchitl es la líder del frente opositor o es el emblema? O sea, ¿ella es la que ponen ahí enfrente y le dicen qué hacer o ella es la que lidera? Ellos no se deciden. Así es. Es una indecisión de todos. ¿Y sabes qué? Porque están confrontados con una imposibilidad, y es cómo darle contenido a alguien que no lo tiene de suyo, porque había que vestirse. Ella se vestía de dinosaurio para poder hacer un planteamiento político, pues, Sí. es decir, el circo otra vez. ¿Cómo darle contenido a alguien que no lo tiene cuando eres una alianza de imposibles? Pero Es decir, ¿cómo ponerse de acuerdo el PAN y el PRI para decir, no, nuestra apuesta de país va con estas políticas públicas, cuando han estado confrontados ideológicamente en muchos sentidos? Pero yo difiero de ti, conociendo a Xóchitl, de haberla entrevistado muchas veces, yo creo que la solución más sencilla es que la dejaran liderar, porque Xóchitl tenía un proyecto para la Ciudad de México
completito. Sabía qué hacer con el agua, sabía qué hacer con la alcaldía tal, sabía qué hacer con transporte público. Lo había desarrollado ella misma y su equipo. Si la dejaran a ella y a su equipo y quien ella decida, no quien le impongan, porque digo, parece ese bolsa de súper, la pobre Xochitl, le meten allí gente y más gente y más gente, y unos que son kriptonita para los votos, ¿no? Cada que sale abrazada con Alito, bueno. pierde 1 millón de votos, tal vez ni siquiera es tampoco y es más. Entonces la quieren usar, pero no la dejan tener la función que ella tiene. Ella realmente fue electa en este hábitat de eufemismos como líder de ese frente. La deberían dejar hacer. Lo que pasa es que está atrapada también en esta paradoja de que sin ellos no puedes y con ellos tampoco. Es decir, cuando dices que hay una base territorial del PRI, también del PAN, sobre todo en el Bajío y en el norte de México, lo necesitas como candidato presidencial. Y al mismo tiempo, cada que sales retratada con el priista local, pierde 1 millón de votos. Pierdes votos. Entonces, literalmente es una situación de sin ellos no puedes y con ellos tampoco. Jorge, creo que estás muy cerca de llegar a la síntesis del momento histórico. Es algo así como, sin el Kratos no se puede, pero sin el Demos tampoco, algo así. ¿Cómo nombrarías? Hemos estado hablando de puras incertidumbres que los partidos, el INE, los frentes han creado en nuestra democracia. Yo francamente me siento optimista, más bien diría estamos en momentos interesantes, como diría el presidente, es decir, estamos en una transición. Ni ha acabado de llegar hacia dónde vamos, pues, ni hemos dejado atrás de dónde venimos, pero sí vamos en un camino intermedio. Es decir, simplemente este desaguisado que se ha hecho ahora con que sean el pueblo, el demos, quien decida, y al final nos quedamos a medio camino porque no se pudo hacer. Yo francamente, con todo y lo imperfecto que ha resultado, me parece que es un arranque que promete, que tendremos que limpiar, depurar, hacer bueno, no ceder y regresarnos. Y es más que, a mí me parece muy prometedor. Y sobre esto podría decirse muchas cosas. Más aún, el hecho de que la oposición haya tenido que recurrir no a Santiago Krill o Enrique de la Madrid, que son los perfectos fifís y tecnócratas que representan su visión del mundo, y haya tenido que recurrir a una candidata que presumiblemente era más presentable para el deseo de los votantes de alguien que haga algo sobre la pobreza, me dice mucho del éxito de López Obrador para poner frente a la opinión pública la premisa, la urgencia de que este país tiene que hacer algo sobre los pobres. Ya eso es un triunfo, o es un punto de partida distinto. Gracias, Jorge, por esta conversación. Ojalá esta conversación sea un paso adelante hacia el camino de más democracia. Estoy convencido. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.